tú estás aquí, no hay problemas. Si tú estás aquí, no hay dolor. Si tú estás aquí, todo es ternura. Si tú estás aquí, solo hay amor. Eres todo en mi vida. No podría estar sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos en otro día más de clase, otro día más para edificar nuestra vida. Vamos a dar inicio, o más bien continuación, al estudio bíblico que empezamos la semana pasada con el tema perdonar y olvidar las ofensas de nuestros semejantes. Previo a dar inicio a la clase, vamos a iniciar con una oración. Bien. Señor, te doy gracias por permitirme compartir nuevamente tu palabra. Te pido, Señor, que sea de edificación para nuestras vidas. Te pido, Señor, que de alguna manera entendamos y comprendamos la necesidad del perdón, el significado del perdón en nuestras vidas. Para ser unos verdaderos cristianos debemos perdonar. Te pedimos que nos ayudes a entender, a comprender y en consecuencia a aplicar todo este conocimiento a nuestra vida y que no quede nada más en nuestro cerebro este conocimiento, sino que pase al corazón y posteriormente a la acción. Señor, te pedimos por todos aquellos enfermos, aquellos que tienen una necesidad, que tú suplas su necesidad, pero sobre todo sus necesidades espirituales, que es la necesidad ideal, la que realmente necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les comentaba, hermanos, esta es la continuación del tema perdonar y olvidar las ofensas de nuestros semejantes. Esta clase, como la pasada, va a estar muy, muy interesante. En los estudios anteriores dejaba tarea, pero como nadie la hace, pues ya no voy a dejar tarea, ¿verdad? Al menos que de repente se me ocurra algo. Pero tentativamente no hay tareas ahorita. Bueno, sí, ya se me ocurrió una tarea. La tarea debe ser aplicar el conocimiento que adquiramos semana tras semana. Y pues espero que en sus comentarios pongan ya perdoné o ya fui a pedir perdón. Esa va a ser la tarea. Va a ser la tarea durante todo el tiempo que dure la clase y hasta el último día de nuestra vida. Esa va a ser nuestra tarea. Bueno, como dicen, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al estudio. Vamos a ver que, como dice el título, a imagen, o somos a imagen y semejanza de Cristo. Por esa razón es que perdonamos. Porque somos a imagen y semejanza de Cristo, debemos perdonar. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Entonces no me crean a mí, crean en la Biblia. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 1, del capítulo 1, del versículo 26 y 27. Dice así la primera parte del 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fíjense ahí cómo nos dice Dios que somos hechura de Él, somos creados por Él, ¿sí? A imagen y semejanza. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Bien, ya vimos esa parte. Entonces, somos creados a imagen y semejanza de Cristo. El problema es que una vez que el pecado entró a la tierra, esa imagen y semejanza de Cristo se deterioró. Ahora, no significa que no somos a imagen y semejanza de Cristo. Significa, seguimos siendo a imagen y semejanza, pero deteriorada, desgraciadamente, por el pecado que cometió Adán y Eva y que seguimos cometiendo nosotros a diario. Y enfocado, aplicado al tema que estamos viendo, o sea, cuando no perdonamos, estamos cometiendo pecado y no estamos siendo imagen y semejanza de Dios. Bien, cuando también nos falta humildad para ir a pedir perdón y de la misma manera, ¿verdad? Entonces, cuando perdonamos, empezamos a recuperar esa imagen y semejanza de Cristo. ¿Ven ahí la importancia de perdonar? Todo nuestro ser refleja la imagen de Dios. Para que quede más claro, cuando digo que somos imagen y semejanza, me refiero a que todos tenemos la capacidad de reflejar el carácter de Dios. ¿A qué me refiero con carácter? Me refiero al amor, a la paciencia, a la bondad, a la fidelidad y, claro está, al perdón. Nunca llegaremos a ser totalmente igual o iguales a Dios. Jamás, jamás. Pero dice Dios que debemos perseverar en nuestra santidad. Recuerden que Él es nuestro Creador supremo. Continuando con el mismo punto, dice aquí, acuérdense, somos creados a imagen y semejanza de Cristo, por eso perdonamos. Punto 1. El saber, es como conclusión de esa parte, ¿no? El saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto poseemos muchas de sus características, muchos de sus atributos, nos debe proporcionar una base sólida para nuestra autoestima, ¿sí? Porque muchas veces, muchos de nosotros tenemos una baja autoestima, pero el saber que somos creados a imagen y semejanza de Cristo nos debe dar autoestima. En consecuencia, ámate a ti mismo, ama a tu prójimo, recordándote que tu prójimo es tu próximo, es decir, aquellas personas que estás rodeado tú, las que te rodean a ti. Entonces, aprovecho el punto ¿no? Que somos creados a imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Para desarrollar un poquito esta parte, ¿no? Entonces, nuestro valor no se basa en las posiciones, en las posesiones, en logros, en capacidades, en un atractivo físico o un reconocimiento público que tú puedas tener. No se basa en eso, ¿sí? Nuestro valor como persona. Nuestro valor como persona se basa o se debe de basar en que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí radica el valor, ¿verdad? Entonces, debido a que somos a semejanza de Dios, podemos tener sentimientos positivos acerca de nosotros mismos y acerca de nuestro prójimo, porque nuestro prójimo también es a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Entonces, continuando con el punto 2,
el criticarnos, el autocriticarnos a nosotros mismos, ¿sí? O a nuestro prójimo, o el despreciarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho, ¿sí? O despreciar a otra persona, o degradarnos a nosotros mismos, o degradar a otras personas con nuestro comentario, ¿sí? Equivale a criticar, equivale a despreciar o degradar la creación de Dios. Entonces, debemos perdonar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a pasar a otro punto muy importante como todos. Título: perdón total. O dentro de ese mismo título te hago una pregunta. Cuando digo te hago, cuando preparo el estudio, pues resulta que yo me la hago. Y en consecuencia es que yo te la hago. ¿Dios te perdona a medias? Por eso el título, perdón total. Cuando perdonemos, ¿sí? No debemos perdonar a medias, porque Dios no nos perdona a medias. Dios nos perdona totalmente y sin lugar a dudas. No hay la mínima o no debería haber la mínima duda en tu corazón de que Dios no te perdona. Si Dios dice que te perdona, te perdona. Pues de igual manera nosotros debemos hacer lo mismo. Si nosotros decimos que perdonamos, es que realmente estamos perdonando y no simulando perdonar. Por eso el título, perdón total. Ahora bien, esto lo encontramos en Efesios capítulo 4 del versículo 30 al 32. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ojo, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. ¿Verdad? Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que debemos perdonar a otros como Dios lo hizo con nosotros. ¿Sí? Nosotros a diario ofendemos a Dios, a diario le faltamos al respeto, ¿sí? Y de una manera grave. Antes que entregar nuestra vida a Cristo, lo ofendíamos. Una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, desgraciadamente seguimos ofendiendo a Dios, cometiendo pecado tras pecado. Cuando entregas tu vida a Cristo, gracias a Dios, ya no practicamos el pecado como lo veníamos haciendo. Sin embargo, cometemos, fallamos. Hay que pedir perdón a Dios por las fallas que tenemos. Y de igual manera sabemos que Dios nos va a perdonar del mismo modo que nosotros perdonamos a los demás. Ahora, fíjate bien, se dice que un pecado oculto es un escándalo en el cielo. Ahora bien, si tú aparentas perdonar, ¿sí? O perdonas pero no olvidas, estás ocultando un pecado en lo más profundo de tu ser. Muy importante esa parte que te acabo de decir. Vamos a continuar para que quede más clara esa parte. Estamos hablando perdón total. Como pregunta, ¿Dios te perdona a medias? Definitivamente que no, ¿verdad? Fíjate bien, puedes fingirle a la gente o tratar de engañarte a ti mismo pensando que has perdonado o haciendo pensar, ya sea al que te ofendió o a la demás gente que tú perdonaste. Podemos fingir, pero hay que recordar algo. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón y conoce tu corazón. Y sabe perfectamente
si has perdonado de corazón, si has perdonado verdaderamente de corazón. Por lo tanto, Dios te dice que debes perdonar de corazón. Recuerda que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El Creador no puede ser burlado. La creación no puede burlar al Creador. Bien, vamos a pasar a otro punto. Vamos a una palabra un poquito rara, ¿no? Al perdonar no debemos ser reticentes. Bueno, ¿y qué es eso de reticente, no? Ser reticente es lo siguiente, enfocado, aplicado al perdón, ¿verdad? Ok, significa que al momento de perdonar no somos completamente claros. Es decir, perdonamos a medias, perdonamos como en suspenso, perdonamos, pero atrás de todo ese perdón, ¿sí?, hay una intención maliciosa en nuestro corazón. Sí, eso es ser reticente. Voy a dar unos ejemplos para que quede más claro. Ok, ¿cómo es un perdón reticente? Sí, podemos decir, te perdono. Uy, pero si yo hablara, no te imaginas. O ejemplo 2, te perdono, pero si las paredes hablaran, no, hombre, ¿para qué quieres? Es otra forma de ser reticente. Otra forma, te perdono, pero si la gente supiera lo que tú me hiciste, no cabrías en este mundo, ¿verdad? Otro ejemplo para que ya quede claro, ¿no? Te perdono, pero mejor ni hablemos de ciertas cosas, así que quede. Sí, eso es ser reticente. Ahora, ya explicándoles el concepto, ¿creen ustedes que perdonar de esta manera es perdonar verdaderamente? Definitivamente no. Recuerden, perdonamos y olvidamos, ¿sí? De ahí se desprende, ¿sí?, lo que estamos hablando. Al perdonar no debemos ser reticentes, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al siguiente punto, el 13, ¿verdad? Bien, dice el título, el perdón debe ser de manera inmediata, no automática. ¿Sí? Este va a estar un poquito extenso, no mucho, pero vamos a tratar cosas muy interesantes. Ok, si alguien te pide perdón, si la persona que te ofendió te pide perdón, consejo, otórgaselo de manera inmediata. Porque si no lo haces, pues resulta que vas a generar un nuevo rencor y odio en esa persona que no le otorgaste el perdón. ¿Por qué? Porque vas a alimentar su corazón de más amargura. Va a hablar, ¿cómo? Y no me quiso perdonar. Y eso que es hermano, ¿verdad? Fíjense bien, vamos a desarrollarlo más. Gálatas 6:1. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ok, vamos a explicarlo. Aquí vamos a partir de un principio, vamos a partir de una verdad. Todos somos pecadores, todos, sin excepción. Entonces, si todos somos pecadores, significa que no somos perfectos, nadie. Significa entonces que cada día fallamos y fallamos y fallamos, ¿verdad? Es decir, cometemos muchos errores. Fíjense, tal vez en este momento, ¿sí? Hoy alguien venga y nos pida perdón y estemos perdonando a alguien. Tal vez mañana vamos a ser nosotros los que vamos a pedir perdón, ¿sí? Ahorita estoy aquí, de esta parte de la raya, mañana voy a estar en la otra. Ahorita soy un agresor, ¿sí?
que voy a necesitar ir a pedir perdón, mañana, ¿sí?, voy a perdonar o viceversa. Quiero que quede bien clara esta parte, es muy, muy importante. Ahora bien, como cristianos, si somos cristianos, si nos hacemos llamar cristianos de labio, hay que hacerlo con nuestro actuar. ¿Cómo? Si somos cristianos, debemos dar un perdón instantáneo, incondicional, automático y completo. De la misma manera que Dios nos lo da. Así de fácil, ¿verdad? Ahora, cuando Dios nos perdona, lo hace de manera completa, no a medias. Cuando Dios nos perdona, no nos dice, te perdono, pero ya no voy a tener una relación de compañerismo contigo. Te perdono, pero me voy a alejar de ti. No dice eso Dios, ¿verdad? En su palabra no vas a encontrar eso. Sino te dice todo lo contrario. Te perdono, ¿verdad? Y dice, te acepto como mi hijo. Te dice, te perdono porque te amo. Te dice, ven, voy a curar tus heridas. Eso es lo que dice Dios cuando te perdona. Fíjense cómo nos ama Dios, ¿no creen? Con esto nos damos cuenta qué tan alejados, ¿sí?, o qué tan diferentes somos de la imagen y semejanza de Dios. Nos falta mucho, nos falta demasiado para parecernos a Él, ¿verdad? Continuando con el mismo punto. El perdón debe ser de manera inmediata, no automática. Ahorita leímos un versículo y hay una parte que dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa restaurar? Restaurar significa arreglar los desperfectos. Restaurar significa poner las cosas en el estado que tenía antes. De eso se trata restaurar. ¿Sí? Es lo que nos pide Dios. Ahora bien, si nosotros perdonamos, ¿sí?, a un hermano en Cristo, ¿sí?, vamos a restaurar con espíritu de mansedumbre. Entonces, para que nosotros podamos restaurar con mansedumbre, implica que ya lo perdonamos, implica que lo amamos, independientemente, fíjate bien, independientemente si me ofendió a mí o no. ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiero decir con esto? Porque muchas veces las ofensas no son directas a mí. Muchas veces las ofensas son de forma indirecta, es decir, ofendió a mi cónyuge, ofendió a mi hijo, a mi padre, a mi madre, ¿sí?, a mi primo, a mi amigo. Entonces no hay una ofensa directa, pero sí una ofensa indirecta y hay que perdonar, ¿sí? Hay que restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra restaurarle implica, fíjate bien, dice ahí, restaurarle. Es una orden por parte de Dios. Es una orden no condicionada a nada. Es una orden por parte de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te da o nos da un mandamiento para que lo cumplamos. No para que analicemos si estamos de acuerdo o no de acuerdo. No te dice, restáuralo si te cae bien. O si tú consideras que debe de ser, no te condiciona eso, te dice, restáuralo, ¿sí? Pero te dice, perdónalo, restáuralo. Ahora bien, tampoco te dice, restáuralo si es parte de tu equipo, parte de tu grupo de amigos, si tú estás de acuerdo. No, es una orden por parte de Dios. Como cristianos tenemos que estar y entrar en obediencia. Cuando nosotros no entramos en obediencia a Dios, estamos pecando, ¿sí? Pecamos por no perdonar. Continuando con lo mismo. Y tal vez algunos se habrán preguntado, ¿y por qué dice el hermano que de manera inmediata y no automática? Bueno, eso lo voy a poner.
¿Por qué el título dice inmediata y no automática? Voy a tratar de ser claro, ¿verdad? Título igual, el perdón debe ser de manera inmediata, no automática, ¿verdad? Fíjate bien, con esto espero que quede claro. Tú como cristiano debes otorgar el perdón de manera inmediata porque tienes a Cristo en tu corazón. No de manera automática como requisito para ser cristiano o para quedar bien, para evitar el qué dirán, porque soy hermano y cómo, pues capaz que voy a empezar voy a generar que la gente hable de mí porque no perdoné, ¿verdad? O simular un perdón. No debe de ser de manera automática como por inercia, ¿sí? Ejemplo, como cuando alguien estornuda y volteamos, salud, le decimos, ¿verdad? Y por esa misma inercia o de manera automática decimos, gracias, ¿verdad? El perdón no debe de ser así, ¿sí? El perdón se tiene que tomar con seriedad, no de la misma, no, el perdón no es como una cuestión de educación, ¿sí? No, el perdón no es así, porque soy educado, ¿sí? No es así el perdón es diferente, ¿verdad? Ahora bien, muchas veces cometemos el error de que cuando nos piden perdón y rápidamente perdonamos, ¿verdad? Ok, perdonamos. ¿Y qué decimos? Sí, te perdono. No te preocupes. ¿Sí o no decimos? Hoy vengo porque pues, quería pedirte perdón. No te preocupes, te perdono. ¿Verdad? Y muchas veces perdonamos sin saber nosotros mismos si verdaderamente hemos perdonado a esa persona. Si verdaderamente de corazón lo hemos o la hemos perdonado. Sí, no te preocupes, le decimos. Como así ya, como prácticamente, cállate, sí, está bien. Sí, el perdón es algo bien importante, no se debe de tomar a la ligera. Por eso estoy hablando, no debe ser de manera automática. O sea, debería como cristiano ser de manera inmediata, pero no automática, ¿verdad? Recuerda que perdonas, ¿sí? Porque lo sientes verdaderamente de corazón, porque sabes que Cristo está actuando, ¿sí? En tu corazón. Bien, espero que haya quedado clara esa parte, ¿verdad? Pues está bien. Bien. Todos bien interesante, importante. Todos fallamos, todos pecamos. Muchas veces nos resistimos a perdonar. Tal vez digamos, como dice ahí, ¿no? Tal vez te resistas a perdonar. Tal vez pienses o tal vez digas, ¿sí? Pero yo no cometo ese tipo de fallas o ese tipo de pecados como los que comete esa persona que me ofendió. O sea, tal vez yo no hago eso, ¿verdad? Dale gracias a Dios por eso. Tal vez cometas peores fallas, pecados que aborrece Dios, pecados más vergonzosos de los que criticas, ¿verdad? Como el orgullo del cual te puedes estar jactando por decir, yo no soy como él, ¿sí? Así como fariseo, ¿sí? Que empiezas a decir todos los pecados de medio mundo, ¿verdad? Aquí venimos a perdonar. Bien. El siguiente punto va a ser una frase reflexiva, ¿verdad? Y va a ser esta: todos fallamos, todos pecamos, ¿verdad? Lo voy a decir aquí, miren. Dice así: hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusan falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio.
Si pinta un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Charles Spurgeon. Es una reflexión que nos debe poner a pensar, ¿verdad? Todos fallamos, todos pecamos. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos hablado. Restauradle, es una orden, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Recuerden, todos fallamos, todos pecamos. Como cristianos, como hijos de Dios y como iglesia, no podemos sobrevivir sin la experiencia del perdón. El perdón es una actitud importante porque todos somos humanos y todos fallamos, todos cometemos errores y todos pecamos. Como cristianos no practicamos el pecado, sin embargo, pecamos, ¿verdad? Fíjense en la siguiente frase de reflexión. Si usted no puede perdonar a alguien que peca, especialmente si su pecado le afecta a usted en la iglesia, entonces usted tiene un cáncer en su ser que está infectando el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Frase para reflexionar para todos aquellos que nos congregamos en una iglesia, ¿verdad? Siguiente frase. Si no te cae bien algún hermano cristiano, ora por él el doble, no solo por causa de él, sino por ti mismo, para que puedas ser sanado. Bien, continuando con la clase. Llegamos al tema 15. El perdón en la oración. Aquí vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, versículo 12, y del 12 nos brincamos al 14 y 15. Aquí vamos a ver cómo Jesús nos instruye en la oración, ¿verdad? Dice así el 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí, sí, está sencillo. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que, es decir, Dios, como si nosotros dijéramos, Dios, perdóname de la misma forma que perdono a aquel que me agrede. Así de fácil, ¿sí? Perdóname porque yo perdono, ¿verdad? Ahora bien, vamos a continuar con este punto bien importante, que es el perdón en la oración, ¿verdad? Aquí lo encontramos, aquí está. No se los cambié, ¿verdad? No, sí se los cambié. No, está bien. El perdón en la oración. Fíjense bien. En esos versículos, el 14 y 15, ¿qué dice? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, al leerlo te puede surgir una duda. Entonces significa que si usted no perdona a otras personas, Dios tampoco lo perdonará a usted. Es decir, o sea, aparentemente podemos entender, caray, necesito perdonar para ser salvo, ¿verdad? Entonces, vas corriendo a perdonar, ¿sí? O a pedir perdón, porque quieres ser salvo. Esto es un error, ¿sí?
porque eso no dice su palabra. Aquí está hablando, ¿sí? Bueno, voy a tratar de ser más claro. Aquí no estamos hablando de un perdón redentor, ¿sí? Bien, aquí no estamos hablando de un perdón redentor y eterno que recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Quiero ser más claro. Aquí habla del perdón que una vez fuimos salvos, ¿sí? Como cristianos, la acción de perdonar debe de ser un estilo de vida. Perdonar a quien nos ofende. Es decir, miren, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entonces es que ahí entramos en obediencia a Dios y empezamos a perdonar a quien nos ofende. Es decir, no perdono para ser salvo, ¿sí? Porque soy salvo, entonces es que perdono, porque entro en obediencia a Dios, ¿sí? Ahora bien, les dije, ¿no?, que como cristianos la acción de perdonar debe ser un estilo de vida, ¿sí? De perdonar a quien nos ofende. Precisamente por esa razón, por esa actitud del cristiano de que se la lleva perdonando todas las ofensas, ¿sí?, es que el mundo nos mira como tontitos, ¿sí? Como que, ay, mira, le haces de todo y no dice nada, ¿no? Eso nos mira como dejados, como esa gente no tiene carácter, dicen, ¿verdad? Dicen, a este le hago lo que quiero y ni pío, dicen, ¿verdad? Algunas personas. Pero resulta que sí decimos mucho pío, ¿sí? ¿Por qué? Porque al perdonar sus ofensas le estamos diciendo a esa persona que Dios mora en tu corazón. Cuando tú lo perdonas, ¿sí?, tú le estás diciendo al mundo que te critica, que te dice que te hace todo y no haces nada, en realidad le estás dando un mensaje, le estás diciendo, Cristo mora en mi corazón. Le estás diciendo, soy un embajador de Cristo aquí en la tierra, soy un representante de Él, ¿sí? Le estás diciendo, Dios te ama. Eso es lo que es el mensaje que estás dando como cristiano. Bien, entonces, aquí estamos hablando del perdón en la oración, fíjate bien, para ser más claro, por si no lo fui, ¿verdad? Recuerde que Dios nos perdona cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Recuerde que somos salvos por gracia mediante la fe, ¿verdad? Y eso quiero que quede bien claro, ¿verdad? Para no confundirnos con el perdón que acabamos de leer. Repito, perdonamos porque somos salvos, no perdonamos para ser salvos, ¿sí? No somos salvos por obras, somos salvos por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Si nosotros creemos en el sacrificio de Jesús, es que podemos ser salvos, ¿sí? No vamos a ser salvos por perdonar, porque somos salvos, perdonamos, porque somos salvos, otorgamos ese regalo, ¿sí?, a una persona, a lo mejor no se lo merece, pero tampoco nosotros nos merecemos el perdón de Dios. Por eso es que perdonamos. Perdonamos porque una vez que entregué mi vida a Cristo, Él mora en tu corazón, ¿sí? Porque una vez que entregas tu vida a Cristo, Él te capacita para perdonar. Él nos capacita. Bien, entonces, continuando, el perdón en la oración. Fíjate bien. Dios no nos perdona porque perdonamos a otros. Él nos perdona por su gran misericordia. Y en agradecimiento a su perdón, en agradecimiento a su misericordia, anhelamos ser como Él. Anhelamos ser a su imagen y semejanza. Entonces, ya que hemos sido perdonados, vamos a actuar del mismo modo con nuestros semejantes, perdonando sus ofensas. Espero haya quedado súper claro, ¿verdad? Pero continuamos con el mismo punto, el perdón en la oración.
Por otra parte, pero continuando con lo mismo, no te imagino, ¿sí?, hacerte llamar cristiano o decir que Dios está en tu corazón o que mantienes una relación íntima y personal con Dios. Sí, no te imagino si no tienes amor por tu prójimo. ¿Sí? Si no tienes amor para perdonar a aquel que te ofende, a aquel que te ofendió. Mira, fíjate bien, seguimos con lo mismo. Los que no están dispuestos a perdonar es que no están dispuestos a ser a imagen y semejanza de Cristo. En consecuencia, no pueden llegar a ser como Cristo, ¿verdad? Ahora bien, Dios estuvo dispuesto a perdonar, ¿sí?, a aquellos que crucificaron a su Hijo, ¿sí? Y no solo Él. Jesús estuvo dispuesto a perdonar a aquellos que lo crucificaron. Ahora bien, entonces necesitamos tener una actitud perdonadora si queremos disfrutar de una comunión pura y bendita con Dios, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ahora bien, continuando con lo mismo, fíjate bien, el título No te imagino, con signos de admiración, ¿verdad? Si no perdonas, ¿sí?, ahí dice en su pantalla, si no perdonas, significa que tienes algo en el corazón que no le agrada a Dios. Si tú no puedes perdonar a alguien, ¿sí?, significa que tú tienes algo en tu corazón, algo que no le agrada a Dios. Y si empiezas a justificarte de que no, pero es que esto, tienes algo en tu corazón, ¿sí? Tienes o tenemos algo en nuestro corazón, ¿sí? Si no perdonamos, significa que tenemos algo que no le agrada a Dios en nuestro corazón. Tenemos que poner mucho cuidado en eso, mucho cuidado, ¿sí? Fíjate bien, de ahí se desprende todo esto que una siguiente lista, ¿verdad? Fíjate bien. No te imagino diciendo que crees en Dios y al mismo tiempo reteniéndole el perdón a alguien. No te imagino diciendo que crees en Dios y al mismo tiempo teniendo odio o rencor en tu corazón. No te imagino diciendo que entregaste un día tu vida a Cristo, ¿sí?, y al mismo tiempo estás reteniendo odio o rencor en tu corazón, ¿sí? Tienes odio o rencor, por eso no perdonas, ¿sí? Siguiente lista, ¿no? No te imagino orándole a Dios, ¿sí?, pidiéndole perdón por todos tus pecados, ¿sí?, y al mismo tiempo teniendo odio y rencor en tu corazón en contra de ese hermano que no le puedes perdonar esa ofensa. Esa ofensa que es inferior, mínima, comparada a la ofensa que tú, que yo y que todo mundo cometemos a diario en contra de Dios. No te imagino alabando a Dios y al mismo tiempo teniendo odio o rencor en tu corazón. No te imagino diciendo que amas a Dios y al mismo tiempo teniendo odio o rencor en tu corazón. No te imagino diciendo que obedeces a Dios y al mismo tiempo teniendo odio o rencor en tu corazón, ¿verdad? Fíjate bien. De hecho, la voy a repetir. No te imagino diciendo que obedeces a Dios y al mismo tiempo teniendo odio o rencor en tu corazón. Es decir, si tú tienes odio o rencor en tu corazón, tú estás entrando o estás en un punto de desobediencia a Dios. Porque Dios nos ordena que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y si de la clase anterior quedó claro que para poder perdonar necesitamos amar, y si no estamos perdonando es que no estamos amando.
¿verdad? Entonces estamos desobedeciendo a Dios, estamos pecando. Continuando con la lista. Aquí está. No te imagino diciendo que tienes a Cristo en tu corazón y al mismo tiempo estás albergando amargura en tu corazón. No te imagino un día, fíjate, en la presencia de Dios y al mismo tiempo teniendo, sí, pues imagínate, te mueres, llegas a la presencia de Dios. Yo no te imagino en la presencia de Dios y tú te moriste, ¿sí? Odiando a un hermano, no reteniendo, o sea, reteniéndole el perdón, no perdonándolo, ¿sí? Con un corazón amargo ante la presencia de Dios. O sea, sería incongruente estar en la presencia de Dios, ¿sí? Gozando una eternidad con Él y tú aquí te fuiste para arriba. O sea, con una amargura y un odio en tu corazón, ¿sí? Sin poder perdonar a tu hermano. O sea, sería como incongruente, ¿no? Pero bueno, no te imagino, ¿sí? En la presencia de Dios sin haber perdonado a tu prójimo que te ofendió. Debemos perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Contrario a eso, sí te imagino, ¿sí? Como cristiano arrepentido, sí te imagino de la siguiente manera. En este momento te imagino pidiéndole perdón a Dios por ese odio o rencor que existe en tu corazón que no te permite perdonar a esa persona que te ofendió. Sí te imagino pidiéndole ayuda a Dios para sacar ese odio o rencor que existe en tu corazón. Ahí sí te imagino como un cristiano. Te imagino pidiéndole en este preciso momento y de rodillas perdón a Dios, porque cuando tú no estás perdonando a alguien, tú estás ofendiendo a Dios y pídele, debemos pedirle perdón a Dios porque lo estamos ofendiendo, porque no estamos perdonando, ¿verdad? Entonces te quiero imaginar, sí, de rodillas pidiéndole perdón a Dios por el pecado tan grande del odio o rencor que existe en tu corazón, ¿sí? El cual te carcome por dentro y no te deja tranquilo, no te deja en paz. Sí te imagino pidiendo perdón a quien ofendiste, a quien te ofendió. Bien, el último. Sí te imagino en este momento así. Si usted quiere ser perdonado por el Señor de forma diaria y gozar un compañerismo dulce y puro con Él, entonces usted necesita tener un corazón humilde, amoroso y perdonador hacia los demás de forma continua, de forma constante. Debe ser un estilo de vida. Nuestro diario vivir es y debe de ser perdonar, perdonar y perdonar. Ok, ¿cómo vamos con el tiempo? A ver, ok, vamos. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Creo que la enseñanza de hoy es muy importante, ¿verdad? Voy a hacer, la próxima semana nos vamos a quedar, les voy a adelantar un poquito en este tema, mire. ¿Es posible que usted no quiera perdonar a sus ofensores? Es pregunta. ¿Cómo es posible que usted no quiera perdonar a otros? ¿Sí? Esa va a ser, y vamos a leer Mateo, ¿verdad? Pero voy a regresar la diapositiva. Le vamos a dar fin al estudio, bueno, al fin nada más por el día de hoy. No sin antes recordarles la tarea. Hay que practicar el perdón. Si hemos ofendido a alguien, hay que ser humildes, ir y pedir perdón. Si alguien nos viene a pedir perdón, hay que perdonar de forma inmediata, no automática. Hay que otorgar un perdón total, ¿verdad? Es importante, es vital
como cristiano es vital, vital. Es de vida o muerte prácticamente, casi. Entonces les dejo de tarea que realicen esto, que sea un estilo de vida para nuestra vida, el perdonar. No esperemos, si esa persona que nos ofendió, que nos causó tanto daño, tanto dolor, que una y otra vez lo ha hecho y lo sigue haciendo, no esperemos a que esa persona venga a pedirnos perdón. Nosotros tenemos que trabajar con ese perdón, porque somos más afectados nosotros que no estamos otorgando el perdón. Una vez que nosotros, ¿sí?, otorgamos el perdón, ¿sí?, cuando esa gente o esa persona que te ofendió llegue a ti, para ti va a ser bien sencillo decirle: no te preocupes, hace tiempo yo ya te perdoné, ¿sí? Y va a ser algo bien sencillo, va a ser de una manera automática, ¿verdad? Va a ser una automática, pero bien aplicada ahora sí, ¿verdad? Va a ser de una manera inmediata y automática porque tú hace mucho tiempo ya lo perdonaste. Entonces, ahí está la tarea, hermanos. Pónganla por obra. Será importante en nuestra vida. Recuerden que vamos a perdonar porque somos salvos, no para ser salvos. Entonces espero y analicemos toda la clase 1, la clase 2. La clase 2 es complemento de la 1 y así subsecuentemente. No sé cuántas clases van a salir. Espero y sean suficientes para que quede claro. Considero que estas 2 clases es suficiente para que sepas el significado del perdón, la importancia del perdón y que cuando no perdonamos ofendemos a Dios, ¿sí? Entonces, me despido, no sin antes con una oración para, si Dios quiere, vernos la próxima semana. Señor, te doy gracias por poder compartir tu palabra. Espero y todo esto nos edifique como hermanos en Cristo y nos des ese don de nosotros poder perdonar a todos y sobre todo hacer la tarea de perdonar a todos. Señor, te pido que me des palabra para hacer y tratar de ser claro, de decir lo que tú quieres decirle a tu pueblo y nos des sabiduría, nos des capacidad para entender y aprender tu palabra. Te pedimos por todos aquellos que tienen alguna necesidad que tú las suplas. Señor, ayúdanos en todo lo que resta de la semana para que la próxima semana estemos congregados de manera virtual, escuchando tu palabra, o por qué no, tal vez ya de manera presencial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, terminamos.